Curso Manejo de Recursos Naturales y Energéticos, Proyecto Huerta Vertical. Mi nombre es Luz Karime Contreras. Objetivo del proyecto. Este ejercicio académico nos permite lograr identificar la oportunidad de implementar una de las diferentes formas de poner en marcha una huerta, que en este caso se llevará a cabo en un espacio doméstico bajo un diseño vertical. Los diferentes objetivos generales se describen a continuación: fomentar el autoconsumo, plantar las propias hortalizas, generar conciencia sobre la correcta utilización de los recursos naturales, permitir disminuir las emisiones de carbono de las grandes ciudades. Aquí vemos que la agricultura urbana se ha implementado como una estrategia para combatir los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional que afectan a todos los países del mundo. En este caso, Colombia ha sido uno de los países que propone la agricultura urbana como un complemento a la agricultura rural convencional, con el objeto prioritario de ayudar a disminuir la desnutrición y mejorar la salud de las personas. Descripción de la vivienda. El esquema de mi hogar presenta 3 niveles, pero solamente en uno de ellos es que es posible hacer la implementación del proyecto, porque en el primer nivel solo tenemos zona de comedor, sala y cocina, no hay espacios hacia el aire libre. En el segundo nivel tenemos zona de habitaciones y un pequeño balcón, pero que es bastante reducido. En cambio, en el tercer nivel solo tenemos una habitación, una zona de ropa, pero un espacio lo suficientemente amplio para poder implementar el proyecto, ya que ese se encuentra libre para poder absorber los rayos del sol que finalmente van a permitir el adecuado crecimiento de las plantas. Diseño de la huerta. El diseño de esta huerta vertical se basó en la utilización de botellas plásticas tipo PET, el cual fueron recortadas para posteriormente introducirles el abono que iba a servir de sustrato para el crecimiento de las plantas. Inicialmente se había organizado para que estuvieran ubicadas o colgadas en la pared de manera horizontal. Pero como se encontró que algunas semillas no germinaban directamente en el abono y se germinaban era en un sustrato tipo agua, en un vaso, entonces se pasó el diseño a una mesita de manera temporal y en una zona de sombra para que no fueran tan expuestas. Posteriormente, las plantas ya germinadas se pasaron de nuevo a las botellas PET que contenían el abono, pero en esta ocasión se cambió la posición de la botella, no siendo de manera horizontal, sino de manera vertical, el cual permite que cuando llueva, entonces el agua no inunde completamente el abono que contiene la botellita sembrada con la planta. Y de esa manera es que se ha venido ya haciendo la respectiva supervisión del crecimiento de las plantas. Germinación y siembra de tomate. Inicialmente se tomaron 2 rodajas de tomate que contenían sus semillas internamente. Se colocaron sobre abono y posteriormente se cubrieron con el mismo abono. A esto se le llamó el día 0. En el día siguiente, día 1, se observa el tomate cubierto con el abono. En el día número 7, después de haberlo regado con agua, se observa que no hay germinación de la semilla. En el día 14, se sigue observando que la semilla aún no germina. En este momento se toma la decisión de desmontar la siembra y se revisa encontrándose que las rodajas de tomate junto con las semillas habían sido totalmente biodegradadas. Se hace la consulta y se encuentra que las semillas de tomate secas son las más recomendadas para la germinación. Se siembran
en un abono compartido con otra planta para ensayar si funciona, y se encuentra que el día 5 la semilla ya ha sido germinada. Posteriormente, el día 8 se observa que la planta ya se encuentra en crecimiento. Germinación y siembra de pimentón. Estas semillas son colocadas sobre abono y posteriormente cubiertas con el mismo abono. A esto se le llama el día 0. En el día 1 se observan las semillas cubiertas con el abono y debidamente hidratados. En el día 12, la semilla empieza a germinar. Se observan unas pequeñas hojas que sobresalen del abono. Posteriormente, se llevan a trasplantar el día 13, donde se exponen al sol en una botella de siembra. Finalmente, el día 25 se observa ya una planta un poco más grande y en proceso de crecimiento. Germinación y siembra de arvejas. Se tomaron semillas de arveja y se colocaron sobre abono. Posteriormente se cubrieron con el mismo abono y a esto se le llamó el día 0. En el día 1 se observan las semillas cubiertas con el abono. En el día 12 las semillas empiezan a germinar. Posteriormente, el día 13 se trasplantan las semillas a una botella de sembrado para ser expuestas al sol. Y finalmente, en el día 25 se muestra el proceso de crecimiento de la planta un poco más grande. Germinación y siembra del cebollín. Para la siembra del cebollín se utilizaron pequeñas porciones del tallo de un cebollín que incluía sus raíces. Se colocaron en agua y a eso se le llamó el día 0. Para el día 4 se observa una pequeña germinación de sus hojas verdes. Entre el día 0 y el día 4 se hace un debido cambio de agua. Entre el día 4 y el día 7, que se observa un crecimiento pronunciado de sus hojas, también se hace un cambio de agua. El día 13 no se hace cambio de agua y se observa que el cebollín detiene su crecimiento y sus hojas se mueren. Dadas las circunstancias, entonces se vuelve a sembrar nuevamente otro cebollín y acá observamos en el día 0. Posteriormente tenemos que en el día 4 empieza a germinar nuevamente el cebollín. En el día 7 se observa el crecimiento de las hojas del cebollín y se cambia periódicamente el agua. Finalmente, en el día 9 se hace el trasplante del cebollín a tierra y se empieza el crecimiento de la planta. Siembras ya germinada, crecimiento exitoso. Se utiliza un pequeño tallo de orégano libre de hojas y se coloca en contacto con agua. A esto se le llama el día 0. El día 12 se observa germinación de sus raíces y se prosigue a plantarla en abono para que esté expuesta a los rayos del sol. Se hace riego con agua y se observa el día 20 la planta en crecimiento. Para el caso del ajo, se toma un ajo ya germinado, pero con su tallo un poco marchito, y entonces se intenta revivir con abono y con hidratación. El día 6 se observa un renacimiento de su tallo y posteriormente el día 15 la planta se encuentra en crecimiento. Germinación y siembra no exitosos. Se utilizaron algunas semillas de las cuales no se obtuvo un resultado exitoso. Se utilizó cilantro, pequeño tallo de cilantro libre de hojas. Su raíz se puso en contacto con el agua y a eso se le llamó el día 0. Y el día 5 este cilantro ya se encontraba marchito. También se utilizó lechuga. La raíz de una lechuga se puso en contacto con el agua. Y en el día 3 se observa ya la lechuga descompuesta. También se utilizó apio en rama, se colocó una pequeña porción de tallo, incluida su raíz en contacto con el agua. En el día 5 se observa una germinación de sus hojas. En el día 12 se observa que esa germinación de las hojas se encuentra en crecimiento. Se hace el debido trasplante a una botella con abono para que sea expuesta al sol
y en el día 17, a pesar de que hubo riego con agua, esta planta se descompone. Análisis de resultados de los cultivos. Acá tenemos entonces las diferentes semillas que se cultivaron y que se encuentran en este momento en proceso de crecimiento. Para el caso del tomate se observó una germinación en 5 días y esa germinación se hace en tierra. En el caso del pimentón, una germinación un poco más lenta se obtuvo a los 12 días y también en tierra. En el caso del cebollín, inicialmente su germinación se da en agua a los 4 días y posteriormente se hace un trasplante a tierra para su debido crecimiento. En el caso del ajo, tenemos que es una planta altamente fuerte. Ella inicialmente germina en agua, a pesar de que se puede deteriorar o algo, se observó que su tallo puede volver a renacer, ¿sí? Entonces inicialmente germina en agua y se trasplanta a tierra y su crecimiento es permanente. Para el caso del orégano, él siempre se vio con un color bastante verde. También se puede considerar que es una planta fuerte. Puede partir, como en este caso, de colocarla en agua para que sus raíces empiecen a renacer y posteriormente se puede trasplantar a tierra o desde un principio puede estar en tierra. Finalmente se obtiene el proyecto final, mi huerta vertical de tipo urbano, ya que se puede implementar en un balcón. Aquí se observan los diferentes recipientes, en este caso botellas PET ubicadas de manera vertical. Cada una de ellas contiene un abono donde están sembradas las debidas plantas en crecimiento permanente. Las recomendaciones son un constante riego del agua y también nutrir un poco el abono. Para este tipo de proyectos, como complemento, se recomienda elaborar un compost casero, el cual se puede realizar a partir de sobrantes orgánicos del hogar. Entonces, bajo esta modalidad podemos tener un proyecto sostenible y obtener siembra de productos orgánicos en nuestro hogar. Muchas gracias.